Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder tener este tiempo, tener los medios y la vida para poder compartir este tiempo de mucha bendición. Así que bienvenidos a un diálogo más, Diálogo de Fe y Salvación. Estamos listos junto a mi hermano Eddie Osorio. Estamos listos para poder compartir siempre desde una perspectiva bíblica y teológica temas del acontecer actual de la iglesia contemporánea. Así que, como ustedes bien se recordarán, estamos estudiando en nuestra serie El Evangelio y la cultura, y específicamente nuestro sexto episodio, hermano Eddie, sexto episodio así es. de el estudio que estamos teniendo sobre los gobiernos progresistas. Así que continuamos estudiando sobre los gobiernos progresistas, pero antes, hermano Eddie, ¿cómo está usted, hermano? ¿Cómo vino hoy? ¿Cómo vino hoy? Bien, gracias a Dios, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí, listo para compartir una vez más una conversación más, un diálogo más sobre estos temas que hemos estado hablando de actualidad. Y pues cómo la Biblia ofrece una respuesta también para nuestra actualidad cultural, nuestra actualidad social y todos los movimientos que implica, ¿no? Entonces estamos muy contentos de poder compartir este tiempo con todos ustedes, ya sea que ustedes estén con nosotros por el canal, a través de las diferentes empresas de cable o también a través de la radio, ¿sí? La verdad estamos muy contentos por, como ya usted decía, por los medios que el Señor nos provee para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. Por cierto, un saludo a los hermanos de Ipala, hermano Eddie. Así es. Acontecimiento especial durante esta semana, ¿verdad? Así es. A través de... Saludos a todos los frijoleros, les dicen, ¿va? ¿O no? Exacto, sí, empresa de cable, en una zona muy productora de frijol, pastor. Así es. Así que un saludo especial a todos los hermanos, de igual forma a todos los que nos escuchan a través de la radio. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias por estar pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Y continuamos estudiando, pastor, sobre los gobiernos progresistas. Así Hemos es. venido estudiando una semana turbulenta, por cierto, pastor. Así es. Latinoamérica está sufriendo turbulencias tremendas ahorita, pastor. Sí, así con es. relación a la agenda globalista. La semana anterior, que por cierto hoy en la Resistencia vamos a hablar un poquito acerca de eso, el caso Beatriz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pastor. Ajá. Estuvo tremendo eso. Por cierto, hicieron el ridículo los abortistas, pastor. Hicieron el ridículo los abortistas, pero hay muchos detalles que queremos hablar que es tremendo. Hicieron el ridículo los abortistas y resulta que un alto porcentaje de los jueces son globalistas. Sí, y bueno, pues. es el detalle, ¿no? Ustedes, pero igual, vamos a hablar de eso un poquito en la Resistencia hoy, hermano Eddie. Paraguay también, pastor. Elecciones ahorita en abril. Y está tremenda la situación en Paraguay. Y por cierto, mi Guatelinda arrancó antier lunes, pastor, a las 0 horas. Arranca oficialmente el periodo de proselitismo político. Campaña política. Campaña política, así que estamos ya siendo bombardeados por todas las redes sociales. Así es. Como profetizamos la semana pasada. Dijimos que iba a haber de todo por las redes y está pasando. Así que mucho discernimiento, pueblo de Dios. Pero bien, hermano, vamos con la base bíblica, por favor, antes de comenzar con nuestra exposición, porque vamos a continuar estudiando las propuestas, pastor, de los gobiernos progresistas y el por qué como iglesia nos compete estudiar, hacer este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque conlleva mucho, pero de mucha importancia, pastor, para el desarrollo de la iglesia en el tiempo futuro.
Así es, estamos leyendo entonces Judas 3, que es nuestra base bíblica, no solo del programa, sino también, no solo de este programa, sino también de Diálogo de Fe y Salvación como tal. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Una vez y para siempre. Así es. Fue dada a por los cierto, santos. esta es Reina Valera contemporánea. Sí, por eso. No, yo creo que es importante, hermano Eddie, ver desde una perspectiva bíblica lo que nos compete, ¿verdad? Usted, así hay es, mucha así gente es. que se pregunta que ¿por qué la iglesia está estudiando aspectos políticos? ¿Por qué la iglesia se está metiendo en temas de estos, verdad usted? Pero creo que es importante, queridos hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque conlleva mucho, pero no se imagina usted cuántas consecuencias puede tener la iglesia al existir un gobierno social comunista progresista en nuestro sistema ejecutivo, pastor, si lo queremos ver así. Así es. En el ejecutivo. Entonces, bueno, y no digamos en el judicial y muchísimo más en el... Hablemos de gobierno, ¿verdad ustedes? Si el ente que ejerce gobierno está proliferado todas estas cosas, pues hay peligro, ¿no? Hay peligro grandísimo y es importante que estemos entendidos al respecto. La iglesia del Señor necesita estar entendida. Por lo tanto, pastor, hemos venido hablando y así rapidito, a vuelo de pájaro, y no podemos hablar mucho porque si no el tiempo se nos va. Y estamos hablando de que los gobiernos social comunistas progresistas, dentro de su agenda, pastor, dentro de su agenda tienen el liberar al ser humano de la limitación de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor, entre comillas. Ajá. La forma natural es opresor. Hace un par de programas hablábamos de eso, ¿no? Exacto. Abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores, los cuales ellos piensan que son obsoletos. Oiga usted. Imponer una sociedad igualitaria. O sea, no existen diferencias. Mire qué interesante. De igual forma también feminismo radical, igualitarismo, anticristianismo, homosexualismo. Y hoy continuamos, pastor, con un punto que es muy importante, que tiene que ver, que yo creo que es uno de los más fuertes, y a mí en lo personal, pastor, es uno de los puntos más peligrosos. Uno de los puntos más peligrosos, que tiene que ver con la colonización ideológica. Exacto. Creemos fielmente en la libertad, pastor. Así es. Yo como que soy algo libertario por ratos, pastor. Libertario, conservador, bueno. Con solo que no sea liber-progre, dijo. No. Pero creemos en la libertad de cada persona, donde nosotros no podemos, siempre tomando en cuenta el principal factor del libertarismo, ¿verdad, pastor? El principio de la no agresión. Así es. O sea, mi libertad llega hasta donde comienza la suya. Exacto. Entonces, eso, bueno, creemos totalmente en la libertad. En que si una persona, por ejemplo, quiere tener cualquier tipo de estas prácticas, pastor, puede tenerlas. Ahora, yo no voy a ir a la guerra contra él, no voy a pegarle, ni voy a ser homofóbico, como dicen ellos, ¿verdad? Como Exacto. dicen estos entes. ¿Ah? Por supuesto que le voy a decir conforme a la escritura, ¿verdad? O sea, que no está bien que lo haga, pero yo no puedo agarrar un palo, no puedo tampoco venir y ponerle esposas o meterlo a la cárcel, por ejemplo, por ese tipo de cosas. Cada quien tiene libertad de actuar como quiere, pastor. Exacto. ¿Ah? Así es. Ahora, el punto está en que yo tengo una práctica que vaya en contra de los principios y valores éticos y morales, principios creacionales, y venga y tengo una exigencia tanto gubernamental como legislativa para que mi práctica, para que mi forma de vivir se legalice, ¿sí? Y de igual forma no solamente se legalice, sino que yo exija que se comience a enseñar a todos los niños en las escuelas, se comience a enseñar mi práctica. Así es. O sea, pastor, aún ni con el cristianismo es permitido esto. Exacto. Si lo queremos ver desde esa perspectiva. De hecho, en estos días estaba escuchando algo sobre esto, de colonización ideológica. Uh-huh. Para que nuestros oyentes o televidentes entiendan bien este punto, creo, hermano Carlitos, que la palabra colonización, ¿qué es colonizar?
Tal vez es un término que se remonta un poco ahí a la época colonial, ¿no? Sí. Ya cuando los españoles colonizaron América, podríamos decir. Sí, lástima. Ya lamento que no haya conquistado España, ¿no? Pero, o sea, para entender un poco, ¿verdad? Ustedes fuimos conquistados, colonizados por los españoles con arma en mano, ¿verdad? Podríamos decir, ¿ya? Pues... Ellos con arma en mano implantaron su forma. Exacto, vinieron con formas de gobierno, diferentes formas, ¿no? Y eso hasta el día de hoy se reconoce en nuestros pueblos, la influencia española que trajeron en cuanto a formas de gobierno, formas de hacer las cosas. Por ejemplo, la estructura, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Está el parque, está la Muni, está la iglesia católica, el templo católico del otro lado. Eso es una estructura que ellos trajeron de la España medieval, podríamos decir, ¿verdad? Exacto. Ahora, la colonización hoy en día se está dando, pero ya no con armas, sino con ideas. Con ideas. ¿Ya? Ideologías, pensamientos y todo este tipo de cosas que hemos venido hablando. Exactamente, pastor. Y hay aparatos estatales Exacto. los cuales estos grupos se quieren tomar. Exacto. Un ejemplo. Ahora, educación pública. Ajá. Educación secundaria. Ajá. Universidades, pastor. Y no sé Así si es. usted se ha fijado en las redes sociales y a través del mercadeo, ¿cuánta universidad extranjera está ofreciendo maestrías, Sí. doctorados? Y pastor, y es exagerado. Hace poco un amigo, lo voy a contar así, en confianza, ¿verdad, pastor? No puedo decir el nombre, por supuesto. Pero un amigo me compartió específicamente una maestría que él está llevando. Sí, en la Universidad de San Carlos, por cierto, pastor. Ajá. Una maestría, bueno, no voy a decir el nombre de maestría porque también lo puedo evidenciar, ¿verdad usted? Pero específicamente, en uno de los puntos, pastor, claves, ¿sí? De la maestría, estaba diciendo que las políticas progresistas son necesarias y obligatorias para el desarrollo de los pueblos. Ahí está el punto. O sea, imagínese usted. Estamos hablando de la universidad, del ente universitario de los más grandes en Guatemala. Y estamos hablando de la entidad pública. No es privada, ojo, Exacto, ojo con la eso. USAC no es privada. Exactamente, hermano Eddie. Entonces, por ejemplo, el gran escándalo que hubo hace unos años, pastor, donde la Embajada de Venezuela estuvo dando cursos específicos Sobre el chavismo. Sobre el chavismo en la universidad. O sea, por favor, señoras y señores. Así es. ¿Qué está pasando? Fíjese, hermano Eddie, que le voy a ser sincero, este es uno de los principales problemas de este progresismo. Es uno de los más grandes y los más peligrosos. Porque esta colonización llega, pastor, y muy difícilmente se saca. Exacto. ¿Por qué? Porque toman el poder de todo. ¿Y por qué? Porque se perpetúan en el poder y porque después a través de fraudes nadie los saca, pastor. Hay algo en cuanto a eso, a lo que usted decía hace un momento. Es importante analizar desde una perspectiva, porque podríamos decir, ¿verdad? Es válido que lo enseñen. Y hasta cierto punto, mire, pues escuché un análisis hace poco sobre esto y he leído un poco acerca de esto también. Y si nos damos cuenta, el cristianismo tiene sus entidades privadas para educación teológica, ¿sí o no? Exacto. O sea, nosotros tenemos de instituto bíblico, hay un seminario bíblico, pero todo es privado. O sea, si usted quiere aprender estas verdades, los principios, las ideas que ahí se enseñan, usted tiene que pagar y ir ahí a aprender. Nunca se ha intentado, o al menos en lo que yo conozco, que el Estado venga y nos dé soporte económico a nosotros, una institución evangélica, para que enseñemos principios, aunque estaría del todo, o sea, sería del todo correcto. Bueno, déjeme decirle, porque son principios y verdades universales absolutas que han sostenido el desarrollo de la sociedad, el avance de todo lo que hoy somos, ¿ya? Exacto. Entonces, pero vienen estos entes ideológicos y quieren enseñar sus ideas. Yo estaría muy de acuerdo que hagan sus colegios privados. Es la libertad. ¿Sí? Es parte de la libertad. Que hagan sus colegios privados y que promuevan este tipo de enseñanzas si quieren en sus colegios privados. Pero por favor, ¿por qué se van a meter a la entidad pública? Al aparato estatal. Exacto. A usar nuestros impuestos. Exactamente. Para enseñar sus ideas. Exacto. Para enseñar ideas como el matrimonio homosexual. Para enseñar ideas pro aborto.
Exacto. para enseñar ideas pro LGBT, pro lesbianismo y todo este tipo de Pastor, cosas. mire. O sea, de verdad, o sea, ¿qué quiero decirle yo con esto? Que nosotros, o sea, el cristianismo es reconocido mundialmente, históricamente, por avances invaluables, le voy a decir así. Avances, sí, aportes, contribuciones invaluables hacia la educación. ¿Sí? Un dato, pastor, para ayudarlo ahí: el 75 o 80% de los ganadores de los premios Nobel en todas las áreas de la ciencia son cristianos. Imagínense, entonces, el cristianismo ha tenido aportes invaluables, ya enormes a la ciencia, a la educación como tal, y jamás ha habido una iniciativa, por ejemplo, que en el aparato estatal o en las escuelas que públicas sea obligatorio. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, sería ilógico que nosotros querramos hacer eso, imponer la fe. Por ejemplo, pastor. Imponer nuestros principios bíblicos y teológicos. No lo vamos a hacer, déjeme decirle. Pero también estamos en contra de que otros lo hagan. Exacto. O sea, de que otros vengan. Porque mire, pastor, piense usted en lo que estas gentes, estos entes, estos grupos pensarían y dirían de nosotros si nosotros hacemos eso. Es que ese es el detalle. Uy, pastor. Si nosotros nos venimos y queremos reformar, por ejemplo, el Código de Educación, penal, el CNB, por ejemplo, penal, la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, donde se diga que Guatemala es cristiano y solo el cristianismo. Ya, no queremos hacerlo, pero piense qué sucedería si lo hiciéramos. Si lo hiciéramos. Nos linchan, señores. Sí, nos mandan a la hoguera. Exactamente. ¿Ya? Entonces, o sea, usemos la lógica, hagamos un análisis. Miren, hermano Carlitos, no se necesita ni siquiera un análisis profundo de esto. No, ¿sí? Es obvio. Solo que usemos lógica básica y nos demos cuenta lo que tenemos frente a nosotros, lo que está pasando. Como usted decía al principio, como Latinoamérica y también Guatemala, nosotros como guatemaltecos reconocemos, está convulsionando, señores, y nosotros necesitamos estar alertas. Exactamente. Mire, pastor, estaba viendo el caso de Paraguay. No, hombre, el embajador paraguayo, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, pastor, es abiertamente homosexual, y cuando lo presentaron a través de los medios, él llegó: vengo yo y mi marido, dijo. Y presentó al hombre barbudo ahí y todo, ¿verdad usted? Ahora imagínese usted, y lo presentó y todo. Entonces, y él fue abiertamente. Y comienza el proceso. Ahorita hay una guerra, pastor, porque Paraguay es uno de los países únicos que todavía está luchando contra la agenda globalista. Exacto. De Sudamérica, sí, es de los pocos, ¿no? Exactamente, Paraguay. Entonces, ahora, aquí hay algo muy importante. Mire, pastor, tenemos que ser claros y tenemos que ser directos. En lo personal, fíjese que hemos tenido unas experiencias de crítica. Tal vez no es una crítica específica que uno hace, pero uno trata de explicar esta parte en específico. Por ejemplo, hay un diputado muy famoso por ahí, ¿verdad? Que es abiertamente homosexual, que es el señor Aldo Dávila, ¿verdad? Para nuestros oyentes que nos escuchan y nos ven, no nos da pena decirlo, porque con mucho respeto vamos a hablar, ¿sí? Y muchas de las cosas que este hombre hace en algunas formas, alguien las puede ver bien, pastor, pero nosotros lo observamos y lo vemos desde la perspectiva en que están ocupando los problemas profundos del país, pastor, para posicionarse. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un análisis profundo, esta gente es igual o peor de los que están. Exacto. Ahora, por poner un ejemplo, ahorita se está cayendo el velo de Aldo Dávila, por poner un ejemplo, pastor. O sea, nos damos cuenta que él va ahorita en la primera casilla del partido político en el que va, ¿sí? Que es el partido Voz. Por eso no vaya a votar, hermano. O sea, ya no es Winac. No es Winac, es partido Voz. Porque ganó con Winac, ¿o no? Sí, pero ahora se cambió. Entonces, ese partido es nuevo, que son gente que era el partido que es el verde, que se pasaron todos para acá. O sea, que sí es transfuga. Transfuga. Va, número 1. Número 2, pastor. Ajá. Va toda la familia. Y lleva a la hermana, de diputada también, que la hermana creo que es directora de una ONG que enseña educación sexual, la educación sexual progresista, supuestamente a entes, en donde está enseñando, por ejemplo, a niños cómo utilizar, y me van a perdonar las palabras, hermanos, pero tenemos que decirles, pastor, cómo usar condones. A una edad, pastor, a una edad que no amerita. Exacto. O sea, el libertinaje sexual. O sea, es una enseñanza totalmente progresista. ¿Qué va el hermano también? Bueno. Lleva al hermano y lleva al amiguito que anda con él para arriba y para abajo ahí de licenciado, que creo que es pariente también. O sea, imagínese tener ese tipo de gente, pastor, en el Congreso, que utilizan los problemas del país. ¿Para qué? Para posicionarse únicamente. No estamos diciendo que en Guatemala no hay corrupción, que no es necesario fiscalizar. Es necesario hacerlo, pero esta gente está utilizando, pastor, de puente las situaciones y nos estamos dando cuenta, y por eso es que a veces hablamos y por eso es que a veces decimos. Por lo tanto, es nuestra postura, pastor.
Así es. No podemos quedarnos callados. No tenga miedo, mi hermano. No tenga miedo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la agenda de esta gente que lleva debajo el brazo tiene como principal objetivo desaparecernos. Así es. Y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es una ideología que está aún ligada, pastor, al nazismo. Fascismo. Exactamente. Fascismo, ¿no? Entonces, es tremendo lo que está sucediendo, hermano. No subestimemos este tema, pastor. Exacto. Volviendo al concepto de colonización ideológica, quiero citar una fuente polémica. Cítela. El Papa Francisco. Bueno, cítelo. Sí. El Papa Francisco, el 19 de enero del 2015, en un viaje a Filipinas que tuvo él, advirtió que las ideologías están siendo insertadas en países en desarrollo a través de la educación de los niños, realizando un cambio como una forma de colonización. Solo estoy citando esta fuente para que ustedes vean y nos lleve. Creo que la explicación que él da nos lleva un poco a entender qué es colonización ideológica. Exacto. Usan la necesidad de las personas para tomar una oportunidad, entrar y volverse fuertes con los niños. Exacto. Usan una oportunidad. Sí, la necesidad de la gente. Y si hablamos de eso, nuestra gente tiene muchas carencias, muchas necesidades. El pueblo de Guatemala usan estas necesidades como puente para establecer sus ideas, para establecer sus ideologías que supuestamente van a llevar al progreso a Guatemala, ¿verdad? Ustedes, pero Francisco sigue diciendo, él llama colonización ideológica a la imposición de ideas extranjeras en una cultura o ideas ajenas, ¿verdad usted? Y él llama colonización a la imposición de esas ideas y dice que a veces viene atada a una asistencia financiera. Exacto, ¿ya? exacto. ¿Ya? O sea, a entes, por decirlo así, financieros que están detrás de la imposición de todo esto, que son quienes sueltan la plata para que todas estas ideologías, para que todos estos movimientos se financien, ¿verdad ustedes? Exactamente. Viene Francisco, Jorge Mario Bergoglio, y él dice, le daré solo un ejemplo de algo que vi yo mismo, y quiero citar el ejemplo. El Papa recordó el caso de una servidora pública que buscó préstamos para ser capaz de construir escuelas para los pobres hace 2 décadas. Ella recibió el dinero, dijo el Papa, con la condición de que inserte en el plan de estudios un libro bien preparado para enseñar ideología de género. ¿Ya? Esta mujer necesitaba el dinero, pero esa era la condición. Es que es lo que está pasando, pastor. Esto es la colonización ideológica. Repito, una persona entra con una idea que no tiene nada que ver con la nación, que no tiene nada que ver con los principios, con las verdades, con los valores que fundamentaron a una nación, puedo decirlo. Le puedo asegurar yo que ninguna de las naciones del mundo está fundamentada sobre principios y valores ideológicos falsos como estos que están proponiendo. Exacto. Fuera de la biología, fuera de lo lógico. No, hombre, si algunas, normal, pastor. Hermano Carlitos, algunas naciones que han crecido, que se han desarrollado enormemente, su base fueron principios bíblicos. Exacto. ¿Ya? Su fundamento, claro. su fundamento de, valga la redundancia, de fundación, fueron principios y valores bíblicos, ¿verdad ustedes? Entonces, sigue diciendo, una persona entra con ideas que no tienen nada que ver con la nación y ellos colonizan al pueblo con una idea que cambia o quiere cambiar una mentalidad o una estructura. Exactamente. ¿Ya? Qué tremendo es esto, porque pienso que el comentario de él nos da un poco de luz, ¿no? Ahora, para poder entender. Lo mismo fue hecho por las dictaduras, mire usted. Exacto. Las dictaduras es como se meten. El nazismo en Alemania fue como se metió. Exacto. Precisamente en la cápsula del día vamos a hablar algo acerca de eso. Bueno, quien nos va a compartir la cápsula del día de hoy lleva como tema las ideas tienen consecuencias. Exacto. Y es importante que nosotros dediquemos tiempo a pensar sobre qué ideas estamos teniendo, sobre qué ideas se quieren imponer en nosotros, ¿verdad? Ahora, pastor, estamos hablando de esto y podemos hablar de Paraguay, podemos hablar de muchas cosas más. Señoras y señores, hace unos programas atrás mencionábamos otro nombre también, Román Castellanos. Si no estoy mal, es diputado del Movimiento Semilla. En Guatemala está la ley de educación sexual. ¿Sí? La ley de educación sexual. Y en esa ley incluye todo esto, señoras y señores. En Guatemala.
en el Congreso de la República de Guatemala, la superconservadora Guatemala. Sí. Por eso que decimos que es tan relevante, pastor, hablar de estos temas hoy en día. En este periodo electoral, no se deje llevar por los shows de redes sociales. Usted tiene que ser inteligente, usted tiene que analizar específicamente a quién va a votar. Y otra cosa, pastor, no se quede sin votar. Es un error eso, hermano Eddie. Exacto. Es un error. Entonces, sí, si no estoy mal, ya se terminó el periodo de empadronamiento. Ya, la juventud que no lo hizo, pues bueno. Aproximadamente, según el dato que escuché, 2.5 millones de jóvenes aptos para votar no se empadronaron. 2.5 millones de jóvenes. Sí, pues. Ya, tenemos bueno, esa es una ventaja, o si quiere verlo usted, una desventaja. Bueno. Que Guatemala en su mayoría, la mayoría hoy de población es de abajo de los 30 años. Entonces hay una gran mayoría, 2.5 millones de personas jóvenes aptas para votar ya con la mayoría de edad, arriba de los 18 años, que no se empadronaron y por lo tanto no van a poder ejercer su voto, su derecho al voto. Tremendo. Bien, hermano Eddie, vamos a la cápsula del día. Así es. Toca cápsula del día hoy nuestro hermano Eddie. Creo que tenemos invitado especial, hermano Así Eddie. es, hermano Carlitos. Lucas Magnin. El profe Lucas. Lucas Magnin hoy nos comparte una cápsula de un libro. Él tiene un libro que se llama 95 tesis para la nueva generación. Y precisamente nos comparte una de las tesis, que es: las ideas tienen consecuencias. Escuche usted. Por favor, póngale mucha atención porque es una cápsula valiosa que Lucas Magnin viene a compartirnos. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Las ideas tienen consecuencias. Por eso conviene revisar muy bien lo que pensamos y creemos. Esa es la tesis número 5 de mi libro 95 tesis para la nueva generación. Antes de que Lutero apareciera en escena, hubo varios personajes que prepararon el camino a la Reforma. Figuras como Pierre Baldo, John Wycliffe o Jan Hus insistían en reformar la Iglesia mediante una purificación de las costumbres, es decir, una santificación individual y eclesial. El predicador Girolamo Savonarola, por ejemplo, era famoso por organizar la hoguera de las vanidades, una quema pública de objetos lujosos y asociados con la vida libertina. Savonarola denunciaba con ese acto la corrupción de la Florencia renacentista gobernada por los Medici. La valentía profética del predicador italiano le granjeó poderosos enemigos, como el inmoral Papa Alejandro VI, que lo excomulgó y lo condenó a la hoguera. Lutero tenía 14 años el día en que Savonarola fue quemado como hereje. Su ejemplo de valentía profética fue uno de los modelos que inspiró la vocación del reformador. Más de 2 décadas después, de camino a la dieta de Worms, acusado también él de herejía y sin saber si volvería de ese viaje o si moriría como mártir, Lutero llevó consigo la imagen del monje italiano. Lutero no fue ni el primero ni el último en buscar purificar las prácticas y costumbres de la iglesia de su tiempo. Sin embargo, su reforma hizo algo diferente de las anteriores. Se centró en una revisión de la dogmática. No solo se enfocó en las costumbres, la moralidad y las fallas individuales. Que la vida del Papa y de los suyos sea como fuere. Ahora estamos hablando de su doctrina, dijo. No apuntó su artillería contra los pecados de la iglesia, sino contra las enseñanzas pecaminosas. Hay que distinguir entre doctrina y vida, decía Lutero. Si no se reforma la doctrina, la reforma de la moral será en vano, pues la superstición y la santidad ficticia no pueden reconocerse sino mediante la palabra y la fe. Aunque Lutero admiró a precursores de la Reforma como Savonarola, Wycliffe y Hus, también los criticó por haber denunciado las deficiencias morales de la Iglesia, pero sin atacar la teología que estaba en su base. Habían apuntado a las consecuencias del problema, pero no habían hecho nada por tratar las causas. C.S. Lewis dijo que podemos pasarnos la vida sin prestarle atención a las ideas teológicas, ignorando esa dimensión de la realidad. Pero eso no significa que no tengamos ninguna posición tomada sobre el tema. Más bien, significa que tenemos un gran número de ideas equivocadas, ideas malas, mutiladas y obsoletas. Porque gran número de las ideas que en cuanto a Dios se hallan en boga en nuestra época son simplemente las que los verdaderos teólogos estudiaron hace ya siglos y descartaron. Nuestras ideas teológicas no son abstracciones intrascendentes que tiñen de un color u otro nuestra fe. No son un mero telón de fondo de la verdadera vida cristiana.
Las ideas filosóficas y religiosas son peligrosas, tan peligrosas como el fuego, y nada puede apartar de ellas esa belleza que les confiere el peligro. Pero solo hay un modo de cuidarnos de su peligro excesivo, y es penetrar en la filosofía y empaparnos de religión. Revisar, deconstruir, meditar y filtrar nuestras ideas sobre Dios y el mundo debería ser uno de los primeros pasos para la reforma de nuestra espiritualidad cristiana. No es un trabajo destinado a los intelectuales con poca fe, no es una distracción de la verdadera espiritualidad. Como dijo Richard Weaver hace algunas décadas, las ideas tienen consecuencias. Si predicamos la centralidad del Evangelio en todas las áreas de la realidad, lo que creamos de Dios, la Biblia, la salvación y la misión afectará notablemente, para bien y para mal, nuestra vida, nuestra comunidad de fe y la sociedad. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá al set principal de Diálogo de Fe y Salvación. Queremos dar gracias a Dios por esa cápsula, pastor. Así buenísimo, es. Buenísimo. Lucas Magnin, por cierto, recomendadísimo la Literatura. La literatura del hermano. Sí. Muy buenos libros, pastor. Así es. Revolución de los Santos. La rebelión de los santos. Y las 95 tesis, pastor, están muy buenas también. Así es, tiene también un canal en YouTube en donde constantemente está publicando contenido muy bueno, analizando desde diferentes perspectivas, y creo que es una voz que se está escuchando bastante hoy en el medio cristiano, ¿verdad usted? Exacto. Y más que todo esto es para tener un tiempo de reflexión y análisis, ¿verdad usted? Claro. Me llama mucho la atención la cápsula que compartía Lucas, porque él dice las ideas tienen consecuencias, y él habla, por ejemplo, un detalle que menciona de que cuando Girolamo Savonarola, predicador italiano, en contra de toda la sarta de cosas falsas que hacía la iglesia, ¿verdad usted? Murió en la hoguera. O sea, él fue quemado por predicar. ¿Por Roma? Por querer volver a la escritura, ¿verdad? Usted fue quemado. ¿Por Roma? Así es. Y me llama mucho la atención que dice que cuando él murió, Lutero tenía 12 años. 12 años, pero sin duda dice a través de los escritos que uno ahora analiza de Martín Lutero fue influenciado poderosamente por las ideas bíblicas de Girolamo Savonarola. Entonces las ideas tienen consecuencias. Juan Hus. Exacto. John Wycliffe. Exacto. Vale la pena. ¿Qué queremos hacer énfasis con esta cápsula? Hermano Carlitos, vale la pena, aunque todo el mundo esté en contra, volver a la escritura. Amén. Y propagar estas ideas. Sí, pastor, y el progresismo ha entendido bien eso. Exacto. Y nosotros sí, no tanto. Exacto. Porque el progresismo mire, vine trabajando en 1992, pastor, con esto. Un proceso de mucha paciencia, ¿no? Exactamente, y ha logrado alcanzar muchos de los aparatos estatales en los países de Latinoamérica. Así es, hermano. Bien, entonces, excelente cápsula, hermano Eddie. Un saludo especial, hermano Eddie, a todos los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Un saludo especial a todos los hermanos, también a los que nos están viendo a través de Facebook, hermano Eddie. Un saludo especial a nuestro hermano Francisco Junior Posadas. Saludo a Francisco. Nuestro hermano Yacid Faisal, también pendiente. Saludo, hermano Yacid. Nuestro hermano Ronald Estuardo Osorio, hermano Eddie. Así es. Tremendo. Y me di cuenta que lo querían para diputado, pero no sé si al fin aceptaría, hermano Ronald. Saludo especial a hermano Ronald. Hermana Esmilda Brenes, también saludo especial. También nuestro hermano Josué Vides. Saludos, hermano Josué. Amén. Siervo del Señor. Bienvenido. De igual forma también la familia Vidal Ayala, hermano Eddie. Así es, hermana. Allá en la casa, desde la Colonia Minerva, pendientes de Diálogo de Fe y Salvación, viendo a través de Amigos TV, hermano. Así es, un saludo también para Marlon Ramírez, que siempre está pendiente del programa. Un saludo, Marlon, Dios te bendiga. También un saludo para hermana Sonia Alvarado, que también está escuchando. Y así para todos, hermanos, hermana Veraliz también, muchas gracias. Para todos los que estén ahí pendientes a través de la radio, a través de Amigos TV o a través de Facebook Live. También, si usted todavía no ha compartido el programa, la transmisión, por favor, le vamos a pedir
lo vamos a molestar. Que usted comparta. Que por favor se vaya a Facebook, busque la página Diálogo de Fe y Salvación y ahí le va a salir una transmisión en vivo que es esta transmisión. Entonces, por favor, ayúdenos compartiendo en sus distintas redes. Si usted tiene un grupo de WhatsApp de la familia, de los amigos, de la empresa o de compañeros de trabajo, por favor, ayúdenos compartiendo para que este contenido llegue a más personas. De igual forma, Noé, un saludo especial al influencer de Amigos TV también. Eric Elian Vélez es nuevo influencer de Amigos TV. Así es. Y otro nivel, ¿no? Así que gracias, hermano Elian, por estar pendiente y colaborar con el Ministerio de Amigos TV y de Diálogo de Fe y Salvación. Mi hermano Eddie, continuamos entonces. Diálogo de Fe y Salvación, hermano Eddie. Estamos trabajando, estudiando, analizando nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Y estamos hablando de los gobiernos progresistas. Bajo un fondo social comunista progresista, pastor, estamos planteando que es destructivo todo tipo de gobierno que tenga esa ideología de gobernabilidad. Y Así estamos es. hablando específicamente hoy de la colonización ideológica, de cómo tiene como principal objetivo, ¿sí?, este sistema, pastor, implementar cada uno de sus principios en la educación de nuestros hijos, en el aparato estatal, en la legislación, en el sistema judicial, pastor, y todo es influenciado a tal grado que en algún momento llega, pastor, es su máximo objetivo, su gran anhelo de pastel, de aquel pastel rico, ¿verdad? Usted es llegar a la constitución política de la República de Guatemala, pastor. Y que se promulgue Asamblea Nacional Constituyente. Quería... Dígame usted, hermano Carlitos, y eso es un buen punto, mire. Sí, es un buen punto. Si algún partido durante estas elecciones sale diciendo que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente... Ojo, oído. Alto, mire y oiga, por favor. Ni se atreva a votar a nadie de esa gente. Hay un peligro, ¿eh? La Constitución no se toca, pastor. Sí, podríamos decir, es una... La Constitución no se toca. Yo creo que eso es muy importante hoy por hoy. Muchas Exacto. cosas que discutir en muchas áreas, pastor. Así es. Pero si nos centramos en esta área específica, exija a sus candidatos políticos, a la persona por la que usted simpatiza, exija que entienda y aprenda y conozca sobre la agenda globalista, pastor. Así es. Que ya no es un mito, ni es una historia, ni es tampoco invento, ¿verdad? Una conspiración. Ni conspiraciones, sino que está totalmente comprobado de ese sistema en específico, hermano Eddie, que quiere pues gobernar los sectores más vulnerables de nuestro país para llegar a un punto, ¿verdad? Usted de poder llegar. Pastor, una de las cosas que yo quisiera también mencionar es de cómo estos entes o estos personajes, ¿verdad? Usted que representan el progresismo en el país, se aprovechan muchas veces de la necesidad y la vulnerabilidad de las personas para infiltrarse allí. Yo pienso que es una de las principales herramientas que usan, ¿no? Mire qué tremendo, O sea, usan una necesidad como puente. Sí, Exacto. usan una necesidad como puente, pero luego ahí debajo de ese asunto, por ejemplo, hermano Carlitos, y un ejemplo de esto creo que es Estados Unidos. Por ejemplo, podríamos hablar del racismo, ¿no? Estamos en contra del racismo, claro. ¿ya? Pero muchas veces detrás de eso, o usan eso como una puerta para aprobar todo tipo de cosas, ¿ya? Y ya meten ideología de género o equidad de género, como ellos quieren hablarlo. Entonces es algo muy, y si bien es cierto, no vamos a negarlo, hay problemas de raíz profundos en nuestro país, en Guatemala, por decirlo así, ¿verdad? Ustedes, porque somos de acá, entonces tenemos que reconocerlo y lo sabemos, hemos experimentado varias de estas problemáticas, pero tampoco es la solución lo que se está planteando. Sí, sino que más bien es un aprovechamiento de la necesidad de las personas y de la población en general para venir a implantar ideologías que no son propias del ser humano. Y pongamos ejemplos, pastores. Pastor, creo que es importante poner ejemplos, no da pena ni miedo tampoco decir nombres, pastor. Y creo que es muy importante, por ejemplo, y unos ejemplos más claros hoy en día, pastor, es el caso de Jordán Rodas Andrade. El ex procurador de los derechos humanos acá en Guatemala, un
hombre alta y totalmente progresista, pastor. Todos sus viajes fueron financiados, por ejemplo, por Open Society Foundation de George Soros. Todo lo que Jordán Rodas hacía, sus viajes por Europa, y ahorita pues quiso participar. Sí, y pues tenía problemas, por cierto, pastor, no tenía finiquito. Sí. Y pues se llevó de corbata también a Telma Cabrera, la representante del MLN, el movimiento MLP, del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Y se la llevó de corbata, pastor. Y hoy mencionando que racismo, que por qué no dejan participar el pueblo indígena. Ojo, hey, auto ahí. Stop, dijo que el verdadero pastor. Telma Cabrera participó en los eventos anteriores. Así es. El MLP ha participado en los eventos anteriores. El problema no es el MLP. El problema es Jordán Rodas Andrade. Pero están utilizando, mire qué estrategia, pastor. Están utilizando un sector vulnerable de nuestra nación para aprovecharse y para posicionarse. La pobre Telma Cabrera ni la menciona en todos sus aparatos y en todos sus shows que anda haciendo por ahí ahorita. Uh-huh. Ahí la cargan a la pobre para arriba y para abajo, utilizándola específicamente, pastor. Exacto. Qué tremendo. ¿Para qué? Sí. Ahora, ¿por qué, hermano Carlito? ¿Por qué usted se está expresando de esa forma? Señoras y señores, porque hemos analizado y nos hemos dado cuenta de que es gente con un alto nivel, pastor, de un deseo ardiente, por decirlo así, hermano Eddie, de establecer el progresismo. ¿Sí? Ganó Gustavo Petro, un exguerrillero allá en Colombia, altamente progresista. ¿Quién creen que andaba allá en la celebración? Jordán Rodas Andrade, el ex procurador independiente supuestamente que tiene aquí la nación. Pues es tremendo, hermano Eddie. Entonces, ¿por qué les queremos decir esto? Hay un sistema progresista en nuestro país que quiere ser establecido, hermano Eddie. Así es. Y tenemos que estar atentos y tenemos ser que estar alertas, inteligentes al respecto. Yo creo que tenemos varios también ejemplos en la región. Claro. Varios ejemplos en la región hacia donde no tenemos que ir. Exactamente. Más bien tenemos un ejemplo aquí pegadito a nosotros, a donde sí tenemos que ir. Sí, mire, gracias sí, a Dios. Exacto, ahí El Salvador, con ¿verdad? Algunas cuestiones discutibles ahí. Obviamente, sí. Mire, no se pueden tener toda la gloria juntas, sí, ¿va? Bueno. Pero en términos generales, gloria a Dios por lo que está pasando, pastor. Exacto, entonces la gente lo dice, ¿no? Claro, el poblador promedio salvadoreño. Ya es objetivo, pastor. Exacto. O sea, ya no es un discurso ni redes, show de redes. O sea, no, la gente fue a ver ya y las cosas han cambiado. Exacto, entonces para cerrar colonización ideológica, hermano Carlitos, hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Ejemplo, es lo que pastor, están planteando, ¿no? Exactamente. En los Estados Unidos de Norteamérica tenemos en las bibliotecas, son bibliotecas con alto contenido de literatura de educación transexual. Sí, pues. Y una de las cosas más tremendas que estos sistemas progresistas están queriendo plantear, hermano Eddie, y está de fondo en ese sistema, nuevo sistema de educación sexual, hermano Eddie, es la pedofilia. Voy a decir así, lo tengo que decir exacto, así como entrecortado porque nos pueden bajar. Eso, que una persona de una edad altísima tenga en su deseo corrupto del cerebro querer tener relaciones sexuales con un niño o una niña. Sí. Y él lo va a poder hacer libremente según el sistema social comunista progresista. Exacto. Según las leyes que esta gente legisla. Y exacto, que en países en Europa están siendo aprobadas. Por Dios santo, señoras exacto, y señores. No, profesor, es que mire, es que no puede pasar eso en Guatemala. Así es. ¿Ah? Y no estamos diciendo con esto que no hay otros problemas en nuestro país. Hay muchos problemas en nuestro país. No estamos siendo ajenos a ellos, hermano Eddie. Pero es que no es posible, pastor. No podemos llegar a esos niveles. Exacto, precisamente yo creo que hoy fue, o no sé si fue ayer, de que escuchaba yo a una socióloga chilena que la PEDOFILIA, digo, es una orientación sexual. Imagínense usted. O sea, diciendo de que así como existe atracción sexual por una mujer o atracción sexual por un hombre, que es lo normal, es como es el diseño de Dios desde Génesis. Sí. ¿En una edad adecuada? Exacto, pues claro, sí, en una edad adecuada. Pues ellos están diciendo que también hay una atracción sexual hacia los niños y que eso debe ser normal. Imagínense usted. De parte de un adulto.
de Mire. parte de un adulto, que también, así como el hombre muchas veces siente atracción por la mujer o una mujer por un hombre, también es normal que un adulto, un anciano, un depravado, podríamos decir, sienta atracción sexual por un niño. Ahora pregúntese usted, ¿por qué es que nos pronunciamos muchas veces en redes sociales por poner un ejemplo contra aquel diputado que anda gritando para arriba y para abajo ahí, hermano Eddie? Y no vayan a empezar que el discurso de odio de nosotros, oyen. Simple y sencillamente estamos dejando en evidencia nuestra postura de que no estamos de acuerdo. Detrás Es una o respuesta, debajo es de libre, la agenda, exacto. es libre expresión. En la agenda de esta gente, ese diputado que anda ahí gritando y que lleva a toda la familia ahora para adentro, en la agenda de esa gente está esto, señoras y señores. Exacto. Aunque ellos lo nieguen hoy, porque no les conviene decirlo, porque saben que Guatemala es altamente conservador, hermano Eddie. Pero de fondo está eso allí. Y Guatemala es una perlita, es un dulcito que lo anhela el progresismo. Así que ojo, mucho, pero mucho ojo, familia, en Cristo Jesús. Hermano Eddie, Entonces, hermano Carlitos, ¿vamos a la resistencia? es cierto. Por favor, Es pastor, cierto, vamos, es cierto, vamos. es cierto. Por favor, queridos oyentes, queridos radioescuchas o televidentes, quédense con nosotros. Viene a continuación la resistencia, que yo creo que el pastor Carlitos tiene algo muy importante que comunicarnos Cosillas. a través de la resistencia. Por favor, no se alarme. Sí. Prepárese, quédese con nosotros el resto del programa, 15 minutos más y terminamos, cerramos con el análisis de hoy. Pero por favor, quédese en este momento, le compartimos la resistencia con hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hola a todos, bienvenidos a La Resistencia. Y hoy queremos hablar un poquito de tanto que pudiéramos decir de una situación, de un caso que sucedió la semana anterior, específicamente 22 y 23, o no recuerdo si es 23 o 24 de marzo, específicamente en el país de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como usted lo escucha. El famoso caso, que es muy famoso, pero que lamentablemente el pueblo conservador ni en cuenta, así como usted lo escucha, el pueblo ni en cuenta del famoso caso Beatriz. ¿A qué nos referimos con el caso Beatriz? Específicamente, y a grandes rasgos voy a decirlo porque el tiempo no nos da, específicamente es un caso el cual tenía gran trascendencia en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque un grupo de organizaciones abortistas salvadoreñas demandaron al Estado salvadoreño por el caso Beatriz, por una supuesta mala decisión que Beatriz tomó, en donde el área de salud de El Salvador, el Ministerio de Salud de El Salvador, donde está prohibido el aborto, le prohibió supuestamente un aborto y por eso Beatriz murió. Cosa que está comprobado ya por las autoridades y por todos los entes que se encargan. Beatriz murió después de tener a su bebé, ¿sí? Murió 4 años después, ¿sí? En un accidente de motocicleta. Y no fue por causa de la no aplicación del aborto. Pero este grupo de mentiras, esta gente fue y hizo el paquete y armó el paquete, porque son muy especialistas para mentir. Y lo que me llama la atención es esta querida familia y que los que le queremos contar. Se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso es aprobado, el caso es comenzado y fue la audiencia pública la semana pasada. Resulta que estas organizaciones abortistas, desde que llegaron, comenzaron con su show y comenzaron a tomarse fotos. Y lo más triste es que una de las fotos específicas que esta gente se tomaron antes de fue con cada uno de los jueces que iban a impartir justicia en ese hecho trascendente.
¿Qué es lo que sucede y por qué es tan importante el caso Beatriz? ¿Por qué? Es muy importante porque si estas organizaciones abortistas ganan el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que existe un acontecimiento jurisprudente o una jurisprudencia, ¿sí? Una experiencia específica legalmente, ¿sí? Ganada por esos grupos, lo cual tiene injerencia y tiene fuerza en la legislación de los distintos países de Latinoamérica. Por lo tanto, si en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aprueba o gana el caso, las instituciones abortistas, las cuales por supuesto en la audiencia pública fue evidente que hicieron el ridículo porque no tenían ningún tipo de argumento específico para defender el aborto. A tal grado, por ejemplo, de ni siquiera poder definir si era un ser humano o no el que estaba dentro de la madre, desde la concepción, ¿sí? Y que específicamente estaban violando todos los decretos universales de los derechos humanos. Pero esto no bastó. Y estas organizaciones siguieron insistiendo y siguieron el ridículo y pues se vieron totalmente mal porque no existía ningún argumento biológico ni científico para avalar la postura del aborto. Pero ¿por qué estamos reflexionando sobre esto acá en la Resistencia? Porque mire qué sagacidad la de las organizaciones abortistas, las cuales son social comunistas progresistas. Están llevando todos estos casos a las cortes de máxima instancia para crear jurisprudencias, para tener una ruta legalizada, para que esa misma experiencia se aplique, por ejemplo, en otros países donde el aborto no está despenalizado. Así que, señoras y señores, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pueblo, tenemos que ser parte de la sociedad. Es increíble cómo estas organizaciones con un sinfín de mentiras se posicionan. Y nosotros, siendo el pueblo de Dios, ya tenemos que dejar dando publicaciones por las redes sociales. Tenemos que informarnos, tenemos que capacitarnos y tenemos que ser parte de nuestra sociedad para defender nuestros derechos, para defender los derechos universales de la humanidad y para poder recuperar la dignidad de la vida y del humano, que son principios importantes de la Escritura. Familia, ánimo. Todavía no se ha dado el dictamen del caso Beatriz. Esperamos, porque hicieron el ridículo, esperamos que pierdan totalmente y que los representantes de El Salvador puedan ganar el caso ante esta corte. Y no creo que tenga el descaro esta corte, pero bien, de los gobiernos social comunistas progresistas y de esta corte que está plagada de globalismo, podemos esperar muchas cosas más. Esto fue la Resistencia. Pero recuerde, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. La Biblia dice que Cristo Jesús reina hoy. Esto fue la Resistencia. Que Dios le bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermano Carlitos, muchas gracias por la resistencia del día de hoy. Caso Beatriz, creo que es un caso que ha trascendido los medios, las fronteras. Y si usted no sabe, realmente esta fue una cápsula nada más. Claro. Si usted quiere conocer toda la narrativa de este caso, pues puede buscarlo por ahí en las redes. Agustín Laje tiene 2 videos buenísimos, pastor, que analiza el caso. Y viera, pastor, estuve viendo las entrevistas de dos personas que estuvieron en el equipo legislativo de El Salvador. Ajá. Y con videos, pastor, con cápsulas de los videos de el ridículo. Una perita experta que llevaron supuestamente, que es colombiana, bueno, del gobierno de Gustavo Petro, bueno,
La llevaron porque supuestamente iba a ser la experta, pastor, que iba a detonar, que iba a poder administrar los argumentos. Las pruebas. Pastor, y es una ridiculez lo que esta mujer dijo. Sí, ves. Y se vio malísimo. O sea, mire, va a ser un bochorno, así, un bochorno legal si se condena. La CIDH condena el caso de Beatriz. Sí, pues. Es un bochorno. Que de hecho Beatriz falleció, ¿verdad? Exacto, pero en un accidente de motocicleta, pastor. Así es. Mire, es tremendo. Ahora, ¿por qué contar esto, verdad, pastor? Porque es parte de cómo estos gobiernos, a través de la ridiculez, pastor, se plantean. Sí, como alguien dijo por ahí en estos días, estaba escuchando una entrevista que creo que se la compartí, o no recuerdo si se la compartí, creo que la compartí en Facebook, una entrevista de Piers Morgan, que es un entrevistador ¿Inglés, famoso. Es inglés, ¿verdad? Ajá, exacto. Y él entrevista a una persona que promueve este tipo de cosas, pero es que llegando al ridículo total. Sí. O sea, a lo ilógico, al borde de lo impensable. Pastor, así, sinceramente. Hoy en las noticias trascendió esta noticia. Ajá. Las veganas, oiga esto, quieren impulsar una ley en donde las gallinas no tengan gallo. Escuche usted, ¿y por qué? Porque usted sabe cómo agarra el gallo a la gallina, ¿va? No es broma, pastor. Ahí tengo un noticiero. Aquí tengo el link yo del noticiero que me enviaron. Y están rozando el ridículo, pastor. Ahí están estas veganas diciendo que no tienen que tener gallo. Porque las golpean. Y eso es un mal ejemplo para los demás. O sea, vamos, señores, es la naturaleza de los animales. Vamos, por favor. ¿Qué está pasando? Pero mire qué tremendo. Pero sí aceptan, por ejemplo, en Argentina, ¿verdad usted? Que una mujer de 55 años un hombre de 55 años pueda sentirse un perro husky siberiano. O tener relaciones sexuales con un niño. O casarse con una muñeca. De trapo. Muñeca de trapo. Señoras y señores. De verdad. Esto está rozando, pastor. Lo ridículo. Lo ridículo. ¿Y saben cuál es el problema? Que están llegando a nuestras legislaturas. Así es. A los libros de texto. A los libros de texto de nuestros niños. Así como lo escucha. Ya está eso allí. Fue en el 2000. ¿Cuándo fue que el Axel Beteta vino a compartir con nosotros? 2019. Y Axel Beteta traía ya un libro digital. Si no estoy mal, por la Procuraduría, diseñado este libro por la Procuraduría General de Derechos Humanos, en donde ya se estaba promoviendo una enseñanza así de estos ideales en las escuelas. Tremendo, en las aldeas, pastor. Así es. A través de todas ONGs extranjeras. Así es. Que traen dinero aquí solo para corromper y para colonizar ideológicamente. Exacto. Y usan lo que dijimos hace un momento, mire. Usan las necesidades de la gente del área rural como puente para de ahí filtrar este tipo de enseñanzas falsas, ideologías que realmente no llevan ningún progreso. Exactamente. A ninguno, pero específicamente a ninguno. Hermano Eddie, palabras finales, pastor, reflexión final. Estamos ya finalizando. Pues la verdad, creo que hay mucho que decir sobre este tema. Sí, aquí nos quedamos picaditos. Recuerde, pastor, que hablamos sobre colonización ideológica el día de hoy. El próximo programa estaremos hablando de relativismo moral, que es otro de los principios, de los valores, de las ideas, pensamientos que se están impulsando hoy en día. Exacto. Que no hay verdades absolutas. Exacto. Ya, que no hay verdades absolutas. Entonces, ese es el próximo miércoles, hermano Carlitos. Por favor, esté pendiente. Seguiremos señalando, pastor. Sí, no nos claro. da pena, seguiremos diciendo de que dentro del bagaje político hay mucha gente que lleva esta bandera. Exacto. De eso es lo que estamos hablando aquí específicamente. ¿Sí? Así es. Así que, querida familia, seamos sabios, seamos inteligentes. El Señor reina, no hay que olvidar eso. Pero eso no quita nuestra responsabilidad de ser sal y ser luz. Exactamente. Así que, familia, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos. Se agregaron varios ahí por Facebook, pastor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias. Hermano Juan Manuel Vázquez. Amén. Hermana Damaris Brenes. Hermana Elizabeth Machorro de Osorio, pastor. Gracias por gente que del extranjero nos está viendo, como hermana Elizabeth. Muchísimas gracias, hermana Elizabeth. Así que un saludo especial a todos.
todos. Dios los bendiga. Y recuerden, próximo miércoles, si Dios lo permite, pastor. Amén. Continuamos 6 de la tarde. con Diálogo de Fe y Salvación. Recuerda, familia, estamos en época electoral ya. Así es. Pilas. No se deje llevar por shows, no se deje llevar por cosillas. Analice y recuerde, pregunte por la Agenda 2030, pregunte por la agenda globalista, pregunte por el progresismo y el social comunismo. No vaya por ahí. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Recordándoles que la expresión más alta de alabanza y de oración a nuestro Dios es la obediencia. la obediencia. Dios los bendiga. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.